para mostrarte una iglesia que es el sueño de Dios aquí en la tierra. Pero para eso vamos a tener que no conformarnos. ¿Amén? Para eso vamos a tener que luchar, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que ser esforzados. ¿Amén? ¿Estás dispuesto a verlo? Porque esta doble porción, yo considero entonces que vamos a tener que hablar en esta mañana de algo. Hay hijos, pero hay primogénitos también. Entonces, el hijo es hijo, pero el primogénito se lleva la doble porción. ¿Amén? ¿Por qué? Porque aparte de ser hijo, ¿qué recibe? La heredad. ¿Amén? Entonces, yo quiero entonces que podamos ver cómo Dios quiere vernos a nosotros en esta mañana. ¿Amén? Y lo que vamos a tener que hacer. Porque si nosotros queremos ser de aquellos héroes ilustres, valientes, vamos a tener que pelear por la heredad. Vamos a tener que pelear por nuestra primogenitura. ¿Amén? Quiero mostrarte entonces que el Señor ya lo muestra en el libro de Juan 1:12. Porque todos lo pueden recibir, pero hay una estirpe que va a desatar algo más. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. O sea que ahí no es simplemente recibir a Cristo. Hay algo que uno puede alcanzar. ¿Amén? No es simplemente reconocer a Jesucristo como Señor, sino que uno puede alcanzar, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad. Tecléame la palabra potestad. Rápido, vamos a verla, para que a alguien se le clarifique. Autoridad, derecho. Yo creo que hay un derecho en esta mañana preparado aquí en esta casa para que muchos puedan alcanzar cosas grandes aquí en esta tierra. Que no se conformen con venir simplemente a recibir una palabra, sino que quieran anhelar lo que Dios tiene preparado para su iglesia. ¿Amén? Entonces vamos a tener que esforzarnos. Hay un derecho, pero ese derecho lo tenemos que, di conmigo, alcanzar. Quiero entonces mostrarte esa congregación, porque para mí es la élite de todas las iglesias, y es una iglesia universal, pero no todas las iglesias que hay aquí en la tierra la van a alcanzar, pero muchas iglesias, si se esfuerzan, lo pueden conseguir. ¿Amén? Y está en el libro de Hebreos. Entonces, tú y yo se nos tiene que enseñar esto para que avancemos, para que luchemos por ello. Amén. Para que no nos conformemos, para que vayamos a por todas. Amén. Amén. Hebreos 12:23. Hay una congregación que le llama la de los primogénitos. Amén. Ya no es simplemente hijo, sino que es hijo con un privilegio. Amén. A la congregación de los primogénitos que están inscritos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Entonces, esta congregación va a tener unas características, un doble derecho: ser hijo más heredero. Amén. ¿Y qué significa primogénito según este versículo? Justo, hechos perfectos, y ellos están inscritos ¿dónde? En los libros. Amén. No en el libro. Amén. Di conmigo, en los libros. Entonces aquí nos tenemos que parar. Porque la iglesia en parte ha conocido y en parte no ha visto. Pero hay unos versículos que me clarifican algo que yo voy a tener que aprender
para que yo me esfuerce. Yo me tengo que esforzar. El reino es para valientes y esforzados. Amén. Yo entonces tengo que entender que si quiero ser de esta estirpe de iglesia, no puedo estar dividido. Tengo que estar a la una con Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo se encuentra con que la iglesia está dividida. Una de las cosas más importantes en la tierra que ha hecho que la obra de Dios no avance ha sido la división. Amén. Quiero que entiendas que la iglesia primitiva, ¿empezó bien o no empezó bien? ¿Cuándo entra la división? La división entra cuando Constantino se convierte al Señor, y los romanos aceptan a Jesucristo como su Dios. Y meten lo católico, romano, apostólico y hacen una mezcla que lo que hace es que se debilite la iglesia. Pero Daniel ya lo profetizó. Amén. Daniel profetizó. Pero es que Pablo también profetizó sobre esto. Pero la iglesia de los primogénitos, que es como empezó la iglesia, es una iglesia que va a romper esa división. Amén. Quiero entonces mostrarte estos versículos porque es importantísimo que nosotros lo entendamos. Y avanzaremos en esta mañana. Primera de Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga, ¿qué tiene que venir entonces para que en parte para que en parte y en parte se desarrolle el global de todo? ¿Qué tiene que venir? Di conmigo, lo perfecto. Mas cuando venga lo perfecto, en lo que es en parte, se acabará. Amén. Vemos también cómo Daniel explicó la división. Y así entramos cómo la iglesia tiene que restituir, no una iglesia de cualquier forma. Por eso tenemos que parecernos a la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva, antes que se dividiera, antes que se dividiera la iglesia, estaba funcionando conforme el corazón de Dios. Amén. Y tendremos que romper muchas estructuras para poder ser primogénitos. Amén. Daniel capítulo 2, verso 41. Daniel recibe la visión de una estatua. Bueno, Nabucodonosor recibe la visión de esa estatua, pero Daniel recibe la interpretación. Y él vio los diferentes imperios, amén, pero después llegó a la parte final que representa el imperio romano, que son los pies. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte barro cocido y en parte, estaba como en parte y en parte. En parte barro cocido y en parte hierro. Amén. Cuando vemos que se juntan parte hierro y en parte cocido, barro cocido, ¿qué vemos? Una estructura que no tiene fuerza. Amén. ¿Será un reino dividido? Mas habrán algo de fuerza de hierro, así como lo viste, el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Amén. ¿Entendemos entonces esta división? Era parte de hierro y parte de barro. Era fuerte, pero también era débil, frágil. Amén. ¿Cómo ha sido la iglesia? En parte. ¿Ha sido en parte fuerte? Porque, los demonios ¿se sujetan o no se sujetan? Cuando la iglesia se levanta. Se sujetan. Pero en parte ha sido frágil, porque el diablo ha hecho destrozos en medio de la iglesia. Ha cogido las mentes humanas y las ha destrozado. Ha hecho que grandes hombres de Dios caigan aquí en la tierra. Ha hecho que hombres que tenían que ser ilustres se
se les haga borrón de su nombre, porque poner su nombre en un papel mancha la iglesia de Cristo. Amén. Qué tremendo entonces. ¿Cómo ha sido entonces la iglesia? En parte fuerte, porque un hombre ha podido ser una estructura aquí de Dios que ha edificado, pero después también ha sido frágil. Amén. Pero en parte y en parte tiene que llegar algo. Lo que se acabe lo imparte. Amén. ¿Se entiende entonces cómo nosotros tenemos que avanzar a una iglesia que tiene que buscar lo que buscó Eliseo? Quiero mostrarte algo con la ayuda del Señor en esta bendita mañana. Porque Jesucristo se mostró en la tierra conforme lo que Él era. Amén. Jesucristo dice, yo soy el camino, di conmigo, una parte, yo soy la verdad, otra parte, y yo soy la vida, lo perfecto. Amén. Porque alcanzar la vida eterna, ¿qué es? Lo perfecto. Amén. No es la vida que nosotros entendemos de X años, sino Él estaba hablando de la vida perfecta. Amén. Entonces, lo mismo cuando Él muestra cualquier diseño, hace partes. El tabernáculo, el atrio, una parte, el lugar santo, otra parte, y el lugar santísimo, di conmigo, la tercera parte. Pero entonces, yo tengo que entender que tengo que aplicar la iglesia en estas partes. Amén. Yo tengo que meter esto en el diseño de Dios. Y yo tengo que conseguir, di conmigo, lo perfecto. Vamos entonces a avanzar a una iglesia que tiene que ver. Siempre la iglesia manejó partes. Yo cuando me convierto, me explican la historia de las 10 vírgenes. Amén. Y con las 10 vírgenes, yo siempre quería ser de las prudentes. Amén. Porque la prudente es la que portaba aceite. Amén. Pero si te das cuenta, esto tiene partes también. Búscame, no lo tengo escrito, pero búscamelo. Las 10 vírgenes. A ver si alguien se acuerda en Mateo, ¿qué capítulo está? O busca vírgenes en el diccionario, tú mismo, Jimmy, búscamelo. Mateo 25, amén. Ahí, ya estamos. Vamos a ver partes. ¿Estás dispuesto a ver partes hoy? Pero tú te tienes que ubicar en la mejor parte. Amén. La iglesia no se puede conformar a la parte más insignificante. Yo tengo que entender que en el diseño de Dios, muchos se han conformado con estar en la iglesia. Amén. Están en los atrios. Pero cuando se me enseña el diseño, la voluntad de Dios es que los atrios, que es figura del camino, sean la antesala de entrar al lugar santo. Amén. Que es la verdad. Pero la voluntad de Dios no es que me quede en el lugar santo, sino que alcance el lugar santísimo, que es el resultado de la vida. Amén. ¿Se entienden entonces las partes? Entonces, en estas 10 vírgenes vamos a verlo igual. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5, di conmigo, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Una parte eran prudentes, la otra parte insensatas. Amén. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Amén. Entonces, no tenían luz. Amén. En el diseño de Dios hay 3 niveles de luz. Amén. En el diseño de Dios hay 3 niveles de luz. En los atrios está la luz del sol. En el lugar santo está la luz del candelabro. Y en el lugar santísimo es la propia luz de Dios.
Amén. Entonces las insensatas, ¿qué luz manejaban? Di conmigo, el sol, porque no tenían aceite, no tenían luz. Amén. O sea que manejaban el sol. Es con la figura de la iglesia que vive en los atrios. Amén. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus... Entonces, ¿qué tenían? Luz. Porque si tenían aceite, tenían luz. ¿Qué lugar manejaban? El lugar santo. Amén. Una parte, otra parte, en parte conocemos, en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, en parte se acabará. Entonces, aquí tenemos dos partes, pero me falta, di conmigo, la tercera. Vamos a buscarla. Dice, y que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid. Oye, se escuchó un clamor. Entonces, a mí me rompió esto. Cuando yo entiendo que la iglesia en parte conoce y en parte desconoce, se me rompe algo. Porque yo había sido siempre el anhelo de ser las vírgenes prudentes. Pero hay unos que estaban en la perfección. ¿Por qué estaban en la perfección? Porque cuando vino a medianoche el esposo, ¿qué se escuchó? Una voz. ¿Quiénes eran esa voz? Unos que estaban despiertos. Amén. Y la iglesia, ¿cómo tiene que estar? Despierta. Entonces, hay un calibre de iglesia que está despierta. Hay un calibre de iglesia que está alcanzando una parte más que yo tengo que entonces llamarla la parte de la perfección. Porque cuando viene el maestro, no está dormida, sino que está despierta. ¿Cuál te quieres parecer tú? En parte, la insensata, en parte, la prudente, o en parte, la perfecta, la que está. Mira, ¿cómo entiendo yo las cosas? Cuando viene Jesucristo al mundo, estaba velado a los ojos de mucha gente, pero había 3 magos que tenían la revelación, porque estaban siguiendo una estrella. Amén. ¿Los magos de dónde venían? De Babilonia. ¿Quién había tenido la revelación antes? Daniel. ¿Quién le preparó los tesoros para que cuando saliera la estrella de Oriente pudieran los magos salir a buscar al que tenía que venir? Di conmigo, Daniel. Daniel tuvo la revelación del momento de cuando Jesucristo iba a venir a esta tierra. Amén. Entonces, cuando Daniel marca todo a los magos, dice, cuando salga esta estrella arriba, entonces coger los tesoros y salir porque viene el Mesías. Amén. Pero nos encontramos que todo un pueblo para ellos estaba velado. No lo veían. Pero había una mujer llamada Ana, la profetisa, que llevaba 80 años prácticamente en el templo. Amén. Y esa sabía el momento que tenía que venir Jesucristo. ¿En qué dimensión estaba viviendo? En una dimensión perfecta. En los tiempos kairos. No estaba viviendo en el tiempo crono. Ella estaba viviendo en el momento adecuado para cuando venía Cristo a la tierra. Pero había otro varón, Simeón, que Dios le había dicho que no le iba a dejar morir hasta que viera al Mesías. O sea, que para todos los demás estaban dormidos, pero para Ana, para Simeón, incluso, te digo también, para Daniel, ¿cómo estaban ellos? Despiertos, porque Daniel, aunque estaba dormido, amén,
había estado despierto para esos días, porque le había preparado el camino a los magos. Amén. Qué tremendo entonces, que hay un lugar para aquellos que quieren no vivir en parte. Pero para eso nos vamos a tener que esforzar. Ana, la profetisa, ¿se esforzaba o no se esforzaba? ¿Dónde estaba? Dice la palabra que no jugaba canicas, ¿eh? Amén. Que no le daba tiempo a según qué cosas, porque estaba ¿dónde? En el templo. Amén. Dice que Simeón también era un hombre de oración y que estaba en el templo. Vamos a tener que estar en el lugar adecuado. Yo creo que estamos en el lugar adecuado. Amén. Estamos en la casa del Padre para poder entender este misterio de una iglesia que está inscrita. Yo tengo que estar inscrito. Pero inscrito, di conmigo, en los libros. Otra de las cosas que a mí personalmente se me reveló hace poquitos años con las enseñanzas de mi apóstol es que para mí lo importante era estar inscrito en el libro de la vida. Amén. Eso es importantísimo. Y es importante. Pero cuando uno empieza a escudriñar la Escritura, ahí estaba hablando de que había libros, no que hay libro, sino que hay libros. Y tenemos que entender estos libros, porque la iglesia tiene que alcanzar la madurez. Vamos entonces a examinar ese versículo. Hebreos 12:23. Qué bueno. Creo que vamos a salir queriendo ser ilustres aquí, en esta tierra. Que estamos llamados a marcar la diferencia en esta tierra. Mírate el que tienes al lado. Míratelo, con cara de violento cristiano. Amén. Oye, yo entiendo que David consiguió una figura de iglesia, que es la iglesia de los primogénitos. De una cueva llamada la cueva de Adulán, donde había una estirpe de gente que la habían apartado todo el mundo. Nadie quería nada con esa gente. Amén. Eran endeudados, ladrones y gente de una estirpe que todo el pueblo los iba enviando, los iban empujando para esa cueva. De allí desató David un ejército y desató hijos, pero desató, di conmigo después, herederos. Una doble porción, porque desató unos valientes. Amén. Los valientes de David. Esos, dice la Escritura, que fueron ilustres. Si tú traduces ilustre, es como héroe. Amén. Fueron héroes. Amén. En los tiempos de David. Oye, yo no me puedo conformar a ser de los 500. Yo me tengo que conformar de ser de los 30. Amén. De esos valientes. Amén. Los valientes que desatan la gloria de Dios. Amén. ¿Lo entiendes? Vamos entonces a desatar la valentía en esta casa. Vamos a desatar los nuevos tiempos que vienen para esta casa. Amén. Una iglesia primogénita. Una iglesia que hereda. Una iglesia que toma el lugar que le pertoca. A la congregación, entonces esta palabra, dile al que tienes al lado, es para ti. Eres de esa congregación, de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Amén. Entonces, di conmigo, tengo que estar inscrito en los cielos. Tengo que estar inscrito en el libro de la vida. ¿Vemos en Apocalipsis cómo habla del libro de la vida? Amén. Porque yo tengo que estar inscrito en ese libro. Apocalipsis 20:12. Amada. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue... Yo tengo que entender esto. Que los libros fueron... Los libros quiere decir más de un libro. Di conmigo, 2.
Y otro libro y un tercero fue abierto. ¿El cuál es el libro? En el que tengo que estar inscrito. Amén. Pero hay otros dos libros que también tengo que estar inscrito, que se abrieron en el cielo. Y a eso es lo que no se había hablado, que nunca te habían dimensionado para que tú fueras inscrito en esos libros. Entonces, si no se te dimensiona, puedes parar de hacer cosas que tienes que hacer para estar inscrito en esos libros. ¿Amén? ¿Se entiende? Di conmigo, por lo menos, hay 3 libros. Dice, los libros fueron abiertos, por lo menos 2, más un tercero que es el libro. A ver, ¿cuántos están inscritos en el libro de la vida? Amén. Pero ahora, yo también tengo que estar inscrito en los otros 2 libros. Amén. Y esos, si no lo sabes, no sabes si estás inscrito o no estás inscrito. Amén. Quiero entonces mostrarte. Uno es el libro de los Hechos, el de los servidores. En esta tierra, como hijo de Dios, ¿qué tienes que tener? Di conmigo, hechos. Yo tengo que tener hechos. Si tienes malos hechos en el libro, no estás inscrito. Tienes que tener buenos hechos. Amén. El libro de Hebreos, hay un momento que se convierte en el libro de los hechos de los primeros. Amén. Cuando habla de los hombres de fe. Amén. O sea que los hechos y la fe van cogidos de la mano. Amén. ¿Te das cuenta que unos están inscritos y otros automáticamente se les borra de ese libro? Habla de los hombres de la fe, habla de Abel, pero a Caín se le borró. Amén. Habla de los diferentes, habla incluso de los mártires del principio de la iglesia que están inscritos por sus hechos. ¿Dónde? En el libro de los Hechos. Pero el tercer libro es importantísimo que la iglesia también lo sepa ubicar. Y el tercer libro se encuentra en Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Creo con todo mi corazón que la iglesia primogénita es una iglesia con una impartición de espíritu, de sabiduría, algo sobrenatural. Amén. Porque el principio de temor a Jehová, ¿qué es? La sabiduría. Y la sabiduría es una impartición. Entonces es necesario que nosotros recibamos esas imparticiones de sabiduría. ¿Para qué? Para que yo empiece a hacer hechos, para que yo tenga hechos aquí en la tierra y para que yo esté. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de la memoria. Yo tengo que estar inscrito también en el libro de la memoria. Pero el libro de la memoria, yo lo tengo que desatar así, porque hay una mujer que estuvimos hablando, creo que fue el viernes, que sobresaltó en el libro de la memoria, porque hizo algo que marcó un antes y un después. Y Jesucristo dijo, de esta mujer se hablará por los siglos. Es una memoria. Y fue María Magdalena. Amén. Fue la mujer que fue a los pies del Señor y rompió el frasco de alabastro. Amén. Y dejó impregnados los pies, la casa, de un olor. Pero esa acción fue honra. ¿Honró o no honró al Señor? Amén. Honró al Señor. Entonces, el libro de las memorias tiene que ver con la honra, con honrar. Amén. Entonces, date cuenta que la iglesia que estamos hablando, tiene que manejar los 3 libros. Tiene que manejar, están inscritas en el libro de la vida,
¿Cómo estoy inscrito en el libro de la vida? Primero tengo que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida y después tengo que vivir en santidad. Amén. Vivir vestido conforme lo que soy, sin mancha. Amén. Primero, libro de la vida. Segundo, libro de los hechos. Cuando yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, tengo que tener hechos. Y tercero, tengo que tener memoria, tengo que tener honra. Amén. Vamos entonces, Hebreos 12, para entender este mensaje. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los libros, porque si fuera inscrito en el libro de la vida pondría inscrito. Amén. Entonces pone inscritos. Tienes que estar inscritos ¿dónde? En los libros. Amén. Y tienes que tomar una altura a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora entonces, yo veo la figura de Eliseo como un varón que pudo vivir antes de la gracia esta acción, porque la gracia vino con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Es mucho más fácil vivir para nosotros esto que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Para que se pudiera vivir, tenía que ser alguien con una revelación tremenda, como en el caso del profeta Eliseo. Amén. Pero, oye, entonces yo me veo un hombre que no pidió fama, que no pidió gloria, sino que supo pedir lo que le pertocaba. Él, cuando pasa el profeta Elías y le cubre, él entiende que ha encontrado la persona que le tiene que llevar por el camino. Amén. El camino hacia su propósito aquí en la tierra. Amén. Entonces, Eliseo automáticamente empieza a seguir a Elías. Amén. Pero, oye, llega el momento donde Elías va a ser arrebatado. Y Eliseo dice, yo no me voy a quedar atrás, yo tengo que seguir a lo que el Señor me ha llamado. Pero para eso no necesito fama, ni necesito riquezas, sino que lo que necesito es la herencia. Yo necesito mi herencia. Amén. Y la herencia era la doble porción. Amén. Tú y yo, aquí en la tierra, necesitamos también la doble porción. Con ser hijos no es suficiente. Ser hijo me hace estar inscrito en una parte del plan. Pero para poder desarrollar, necesito las dos partes. Necesito mi herencia. Amén. Y entonces el apóstol Pablo empieza a predicar de una iglesia de primogénitos. ¿Quién fue el primogénito de los muertos? Cristo. Amén. Pero para ser primogénito de los muertos, ¿qué tiene que hacer? Entregar su vida por todos nosotros. Amén. Entregó su sangre. Pero te das cuenta que todo viene en una señal que se manifiesta en una mesa, en la mesa de la Pascua. Amén. Y en la mesa de la Pascua es una figura de lo que iba a acontecer también anteriormente con Moisés. Amén. Moisés hace una mesa donde se juntan todas las familias para participar de un cordero. Se tenían que ceñir. Amén. Estuvimos hablando, tenían que estar sobre sus pies, ceñidos, esperando que iba a acontecer algo en esa noche en Gosén. Iba a pasar el espíritu de la muerte, pero todos aquellos que estuvieran tintadas sus puertas y sus ventanas, amén, con la sangre del cordero, el espíritu de muerte iba a pasar de lado. Amén. Eso es figura de
de lo que iba a acontecer después con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para yo poder ser primogénito, tengo que entender esto. Porque aquí se habilita algo, porque ahí murieron todos los primogénitos. ¿Amén? Pero de todos aquellos que no estaban pintados, los tinteles. ¿Amén? Entonces, la iglesia tiene que valorizar algo muy grande: la sangre de Cristo. ¿Y hemos menospreciado la sangre de Cristo? Porque muchas veces hemos participado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo como un ritual. ¿Amén? Pero para mí, participar del cuerpo y de la sangre de Cristo no es cualquier cosa. Es participar de la genética de nuestro Señor Jesucristo. Y la genética de mi Señor es de primogénito. Entonces Jesucristo no está buscando iglesias prudentes o iglesias insensatas. Mi Señor Jesucristo está buscando iglesias primogénitas. Amén. Entonces, para ello, yo voy a tener que anhelar esa doble porción. No voy a ser de aquellos que me conformen. Dile al que tienes al lado: si me conformo. Puedo ser un mediocre en esta vida. ¿Me entiendes? Elías se conformó, Eliseo se conformó. Eliseo no se conformó. Tú y yo no nos podemos conformar. Tú y yo vamos a tener que anhelar. Di conmigo: ser hijo, porque si no eres hijo no tienes parte ni suerte en esto. Pero yo creo que estoy hablando a gente que ya ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y eso le habilita para ser hijo. Pero voy a tener que ser también primogénito. Me voy a tener que esforzar. Me voy a tener que levantar. No me voy a conformar con la mediocridad. Voy a tener que poner todas mis fuerzas. ¿Te das cuenta entonces que el apóstol Pablo se encuentra con esta revelación, pero se encuentra con una iglesia? ¿Cómo decía que estaba la iglesia? Porque muchos participan de la cuerpo y de la sangre de Cristo, pero muchos entre vosotros están como enfermos, debilitados o dormidos. Amén. No vamos a decir muertos, piedad. No lo vamos a decir. Amén. Aunque dormido en el espíritu es muerto. Amén. Pero vamos a decir dormidos. Amén. Entonces el apóstol Pablo entiende que esto pasa en la iglesia. Pero es por el parte. En parte conocemos, en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, ¿dónde tiene que alcanzar la iglesia entonces? Efesios 4:11. Tenemos que conseguirlo, Cristóbal. No nos podemos parar. Tenemos que conseguir establecer el diseño de Dios. No visiones, sino la visión de Dios. Amén. Porque muchos han querido participar con su visión. Y a lo mejor la visión naturalmente era muy buena. Pero has hecho cosas que a veces aparentemente son buenas, pero después traen un mal. Has hecho cosas que tú lo has hecho con todo buen corazón, pero después ha traído un mal. Amén. Por ejemplo, la iglesia, cristianos, amén, hicieron la Cruz Roja. ¿Y es una buena organización la Cruz Roja? Sí. Amén. Yo la veo una buena organización, pero para dentro de la iglesia es mala. Para mí la Cruz Roja para dentro de la iglesia es mala. ¿Por qué? Te lo explico.
Porque Dios me dice que me esfuerce. Amén. Y si a la iglesia le vamos dando una bolsita de comida a cada uno, ya tienes la comida en la nevera. Hay quien se va a esforzar, pero hay muchos que ¿qué van a hacer? Gracias, Señor, me trajiste la comida. Para mí, entonces, repartir alimentos a la iglesia no lo veo bien. ¿Por qué? Porque dice que con el sudor de nuestra frente dice que el que trabaja que coma. Amén. Dice que seamos esforzados en la palabra. Amén. Entonces, ¿yo tengo que quitarle el esfuerzo a una persona? Ahora, una persona que esté en la calle, que no tenga y la puedes levantar, la puedes ayudar, claro que sí. Pero no se haga servir la iglesia para eso, se hace servir otros lugares. La iglesia es para alimentar de la palabra. Amén. Entonces, hay cosas que en parte conocíamos, en parte profetizábamos. Pero la visión de Dios me tiene que llevar a que yo madure, que yo crezca, a que yo desarrolle la visión de Dios aquí en la tierra. Porque yo no sé por qué, pero en la iglesia primitiva no les hacía falta de nada. ¿Lo dice un versículo o no? ¿Lo dice un versículo o no? Dice en Hechos 4 más o menos, dice que todos ponían sus heredades. Amén. Y la iglesia no tenía necesidad de nada. Pero oye, si tú pones tu heredad en la iglesia, ¿cómo te quedas? Sí, di conmigo, sin nada. Te quedas sin nada. Entonces, ¿quién es el que va a proveer a tu vida? Dios. ¿En quién estás depositando toda tu confianza? ¿Y qué decía la palabra? ¿Que no tenían necesidad? O sea, que Dios era el que proveía. Entonces, ese es el libro de las memorias. La iglesia honraba a Dios y Dios... vamos a tener que predicarlo esto dentro de un par de años más. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. ¿Qué es lo que hemos dicho que en parte conocemos, en parte profetizamos que era? Era una división. Di conmigo, una división. Amén. Y era como lo veía Daniel. Y hemos visto nosotros que la iglesia era así. Amén. En parte era fuerte y en parte frágil. Pero tú y yo no queremos ser así, Freddy. Yo no quiero ser un parte fuerte y un parte frágil. Yo quiero ser fuerte para mi Señor. Amén. Yo no quiero ser de esos que caigan. Amén. Yo quiero ser de esos hombres que marquen la diferencia aquí en la tierra. Amén. Entonces, lleguemos a la unidad de la fe. Se tiene que romper la división. Tiene que haber una visión. La unidad es una visión. Y la visión tiene que ser la de Cristo. Para que lleguemos a la estatura, ¿quién es el varón perfecto? Jesucristo es el varón perfecto. Y la iglesia entonces, si se quiere desposar con ella, ¿a qué altura tiene que estar? A la altura del varón perfecto. Amén. Yo entonces, en esta mañana, tendría que luchar como luchó Eliseo. No conformarme. No hay cosa que me haga más bien cuando me viene una persona y me dice, pastor, quiero crecer. Amén, pastora. No hay cosa que me haga más bien, porque Dios es el primero que quiere que nosotros crezcamos. Dios no quiere que nosotros vivamos siempre de biberones. Dios no quiere que nosotros nos alimentemos siempre con leche espiritual. Dios quiere que haya crecimiento en nosotros, que nosotros maduremos, porque Él viene a buscar una iglesia madura. Amén. Y si viene a buscar Cristo a una iglesia madura,
yo tengo que estar en madurez. Amén. Entonces, yo en esta mañana hemos pasado, mira, te he dado una vueltecita por Israel. Hemos pasado por Gilgal, espiritualmente. Hemos pasado por Jericó. Amén. Hemos pasado por el Jordán. Como Elías cogió y fue a los diferentes lugares, que cada lugar tiene un significado. Amén. Pero no es la prédica de hoy. Amén. Y lo fue paseando Eliseo hasta que vio que Eliseo no se marchó. Y entonces le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Y Eliseo le dijo, yo quiero doble porción. Tú tienes que anhelar no simplemente ser un hijo de Dios, sino ser un hijo más heredero, un primogénito. Y eso tiene que ser un anhelo que nazca en ti. Amén. Y que lo anheles con todo tu corazón. Porque eso, ¿qué te va a llegar? A esforzarte. Vi el otro día, me fui a comer un pollo de esos. ¿No? A mí no me gusta mucho el pollo chicken o algo así. ¿Amén? Le encantan a las niñas. ¿Cómo se llama ese? No lo sé. El Kentucky, el del viejo. El del viejo. El del viejo así. Pero es que me pongo ahí sentado y mientras estábamos, yo también comía, por eso no le dije que no. Mientras estaba comiendo, me veo la historia de ese hombre. Y me sorprendió. Porque dice que la primera vez cuando abrió la primera tienda, dice que tiene 3.000 o 4.000 tiendas en todo el mundo. Amén. Ya el viejito tiene que estar con el Señor. Amén. Pero la primera tienda la abrió con 65 años. 65 años. Por eso la foto del viejito, que lleva la barbita y el gorrito. La primera la abrió con 65. Oye, aquí en España, a los 65, ¿sabes qué está pensando todo el mundo? En jubilarse. Pero en cambio, el viejito, a los 65 años, ¿en qué estaba pensando? En comerse el mundo. ¿O no? En comerse el mundo. ¿Y cómo? Con un pollo ahí rebozado con pan. ¿Y la iglesia en qué está pensando ahora? Porque yo me encuentro no aquí, amén, sino en otros lugares, que cada uno está pensando en su jubilación. Ya estoy haciendo el plan de inversión para jubilarme y tiene 20 años. No, dice el maestro que no. Cuando dice 20 años el pastor se fija. Pero con 30 años ya están pensando en la jubilación. O con 40. Cuando tendríamos que estar pensando en todo lo que tenemos que desarrollar aquí en la tierra. Porque yo no estoy aquí en la... Mírate al que tienes al lado y ahora sí que pone cara de violento. Yo no estoy aquí en la tierra por casualidad. Dios me envió. Amén. Oye, hemos perdido tiempo. Hemos perdido tiempo muchas veces. Porque en parte conocíamos, en parte profetizábamos. Amén. Pero cuando venga lo perfecto, yo tengo que perfeccionarme. Yo tengo que conseguir. Oye, ¿te das cuenta que Eliseo lo que pidió, lo recibió? O sea, que no profetizó por casualidad. Profetizó. Dice, yo quiero una doble porción. Elías hizo X milagros. Eliseo hizo el doble. Tú los cuentas y Elías hizo X. No sé si son 34 o 40. Ahora no me acuerdo. Pero es que Eliseo hizo el doble. Amén. Yo creo entonces que tenemos que ir a por todas. Que la tierra no va a aceptar nuestra jubilación. Amén. En el espíritu,
Di conmigo, no te jubilas. Amén. Entonces, ¿sabes lo que veo? Un rejuvenecer como el águila. ¿Sabéis la historia del águila, no? Cómo sube la montaña y cómo tiene que regenerarse para poder desarrollar el plan y el propósito de Dios. Entonces, veo muchas vidas en una regeneración para poder desarrollar el plan de Dios. Pero la enseñanza de esta mañana es que no te puedes conformar con asistir a la iglesia. No te puedes conformar con tener algún hecho. Tienes que buscar la doble porción. Tienes que buscar lo mayor. Tienes que ser un Eliseo. Oye, Eliseo, Dios lo dejó desamparado aquí en la tierra. Pero es que antes de que Elías se marchara, ¿qué fue Elías para Eliseo? Un padre. Es a través de un padre que se va a desarrollar. Si uno hereda, ¿es a través de quién? De los padres. Es a través de un padre que hay una herencia. ¿Amén? Tienes un padre. Tienes un padre natural, puedes tener herencia. A lo mejor hay un hermano que te saca la herencia porque es el primogénito en lo natural. ¿Amén? Y aquí, ahora esto ha cambiado mucho, pero nosotros hemos vivido las tradiciones, que los mayores eran los que heredaban. ¿Amén? Yo era el pequeño, no heredé nada. ¿Amén? Y la pastora también, era la pequeña, no heredó nada. Y la pastora aún más, porque no heredaban las mujeres, heredaban los hombres. ¿Amén? Entonces, era el primer hombre el que heredaba, el primogénito. ¿Amén? Pero ahora los padres han dicho, bueno, cuando yo parta, voy a partir mi herencia en todos mis hijos. ¿Amén? Pero Dios no funciona como nuestros padres terrenales, que solo se lo dan a uno, ni funciona partiendo a todos a cachitos iguales. Dios funciona cuando nosotros estamos escritos en los libros. Dios, oye, ¿te das cuenta cómo María Magdalena está escrita en el libro de las memorias? ¿Y quién no tiene memoria? Raramente en 3 meses no se predica de ella, porque es una mujer que marcó el libro de las memorias. El apóstol Pablo marcó la memoria, no marcó la memoria, con sus hechos. Amén. Y con su honra. Amén. Entonces, qué tremendo que nosotros, que tenemos un Padre tan grande, no nos durmamos. Amén. Sino que vayamos a por todas, a por estar inscritos en los libros, a por conseguir que se nos suelte la herencia. Amén. ¿Se la pudo soltar Elías a Eliseo? ¿Lo vemos y oramos? Primera de Reyes, o Segunda de Reyes, perdón, 2:9. Ahí. Él le dijo, verso 10, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, ¿qué tenía que hacer? Perseverar hasta el final. Amén. Mírate el que tienes al lado. Persevera. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos, y Elías subió en un torbellino, viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente, y nunca más le vio, tomando sus vestidos los rompió. ¿Qué aconteció? Dice que un carro de fuego. Otras versiones hablan que los ángeles de Jehová
cogieron a Elías en un torbellino, que él vio. ¿Qué estaba viendo entonces Eliseo? A Elías, que lo llevaban los ángeles. Mira qué poco temor ha habido en las iglesias. Qué poco temor que ha habido en las iglesias, que no han visto que detrás de los pastores hay ángeles. No ha habido temor. Dios no puede soltar su gloria a cualquiera. Si no hay temor por las cosas de Dios, Dios no puede soltar. Por eso le dijo, tienes que perseverar hasta el fin. Tienes que ver lo que hay detrás mío. Si lo ves, caerá sobre ti. Amén. Entonces, el problema de muchos es que no han podido ver lo que vio Eliseo. Pero Eliseo vio a los ángeles de Dios detrás del hombre de Dios. Y automáticamente, ¿qué reconoció él? Que Elías era un padre para él, que lo había enseñado. Lo reconoció, Padre mío, y los carros de Israel. Amén. Yo entonces entiendo que la herencia, tenemos una herencia en los cielos que nos la da Dios, pero hay una herencia aquí en la tierra que también la tenemos que tener. Di conmigo, esa herencia la quiero. Y también la entrega un padre. Yo tengo que dar gracias porque tengo un padre que me cubre. Amén. Tengo un apóstol que yo veo su herencia. Amén. Y qué tremendo que podamos ver las herencias para que nosotros podamos luchar por la herencia que Dios nos quiere entregar aquí en la tierra. Eliseo recibió. Ahora, ¿vamos a querer recibir nosotros? ¿Nos vamos a esforzar? Mírale al que tienes al lado. A lo mejor le tienes que pedir perdón por algo. Porque a veces, no, oye, qué pasada, ¿cómo me lo muestra el Señor? Hemos pensado que el perdón, que tenemos que las personas ya saben, pero hay veces que a lo mejor uno tiene que decir, perdóname porque te ofendí. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Entonces, hay veces que no hemos pedido perdón. Y eso es un impedimento para que se pueda desarrollar el plan de Dios. Porque no hay unidad. Amén. Y dice que tiene que haber unidad en la fe. Un esposo y la esposa tienen que ser uno. Y la iglesia tiene que ser. Pero si hay falta de perdón, ¿cómo está la iglesia? Dividida. Amén. Entonces necesitamos ser uno para alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Yo rogaría que se me buscara la Tabita, ¿no? No sé dónde. Tabita, no te veía, cariño. ¿Dónde estabas, mi amor? Pasa para aquí. Es mi hija. Amén. El coro va pasando. Yo nunca voy a poder alcanzar las cosas que Dios tiene preparadas para mí si no estoy unido a Él. La iglesia tiene que ser una con Cristo, unidad con la fe. Porque no rompemos esta maldición de la división. ¿Por qué no rompemos lo que se engendró en la iglesia? En parte conocemos, en parte profetizamos. La iglesia ha vivido una división tremenda. Date cuenta que la iglesia que está dividida es la verdad.
que es el pueblo evangélico, ¿cuántas visiones ha conseguido poner la serpiente en medio de la iglesia? Pero vamos a romper esta división. Vamos a buscar la unidad de la fe. Vamos a buscar la perfección, y la perfección se llama Cristo. Mi Cristo es la perfección aquí en la tierra. La iglesia tiene que llegar a ser perfecta. Solo a través de la revelación de la palabra va a venir la perfección a la iglesia. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por los ilustres. Gracias por los hombres de renombre. Gracias por los grandes que nos enseñan a través de tu palabra. Gracias por cada hecho que me hace meditar de día y de noche y me hace anhelar, no conformarme, sino a luchar por alcanzar la madurez, por alcanzar la estatura, por alcanzar lo que es perfecto. Gracias por tu perfección. Gracias porque tú viniste a este mundo, te hiciste hombre por amor a nosotros. Gracias porque derramaste esa sangre bendita. Y ahora esa sangre no puede ser pisoteada, no puede ser menospreciada. Esa sangre porta tu genética. Te pido entonces que esta casa sea sellada, sea marcada con la sangre tuya, la sangre del primogénito. Venga sobre nosotros, marcándonos, sellándonos. Entiendo que para eso esta casa va a tener que pagar ese precio. Gracias entonces, porque nos enseñas a esforzarnos, nos enseñas a levantarnos, nos enseñas a ponernos sobre nuestros pies y pelear la buena batalla. Ayúdanos a dejar todo aquello que estorbe, todo lo que no te glorifique. Ayúdanos a posicionarnos como se posicionó
estirpe de hombres y mujeres que quieren desatar el propósito. ¿Qué te parece si hoy pasamos al altar y le pedimos al Padre que pueda contar con nosotros? Le pedimos al Padre que nos haya dispuestos, que nos haya sobre nuestros pies. Yo quiero orar en esta hora. Yo quiero orar en esta hora por los pies, porque los pies es figura del Evangelio.